Saludar al país, a todos los amigos de la República Dominicana. Yo soy Trajano Potentini, en este su espacio, Toda la Verdad. Pues hoy, como cada domingo, nos corresponde pues participar, llevar a la consideración de ustedes reflexiones muy particulares que tenemos en los temas que son de nuestra área de influencia. Definitivamente que de profesión pues abogado, politólogo, y estaría pues orientado a analizar, a verificar pues el quehacer jurídico, político y por qué no hasta social en los temas que se derivan del componente político y eventualmente pues también del entorno jurídico de la República Dominicana. Y yo creo que merece un tratamiento especial la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura, que ha sido pues anunciada para el próximo 2 de octubre, con el objeto, la finalidad pues de presentar lo que serían las directrices, las pautas para hacer los cambios de rigor en las altas cortes. Nos referimos en este caso en particular, o si fuéramos a hablar de altas cortes, tendríamos entonces ahí que decir que se trata de los tribunales al más alto nivel. Aquellos tribunales que son órganos autónomos, uno de ellos que encarna el Poder Judicial, desde la Suprema Corte de Justicia, otro el Poder Electoral, desde la jurisdicción contenciosa electoral, que lo es el Tribunal Superior Electoral de la República Dominicana, y el otro que es un órgano extrapoder, el más poderoso, el más fuerte de todo, que lo sería pues el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Y digo el más fuerte de todos porque su estructura le augura, le da como facultad en el artículo 184 de la Constitución la posibilidad de que el mismo pues tenga decisiones que constituyen precedentes vinculantes para todos los poderes públicos. Estamos hablando en consecuencia de que las decisiones del Tribunal Constitucional de la República Dominicana opera, señores, como una sentencia final, firme, definitiva, con autoridad de cosa juzgada, en última instancia, y reitero, irradia todo el derecho. Esas son las altas cortes. Y hay entonces un estamento que se llama Consejo Nacional de la Magistratura, que lo componen 8 altos, si se quiere, representantes, funcionarios, pero más que funcionarios, representantes, porque no dependen de nadie, o sea que son electos, vienen de la propia entraña de la democracia, todos, algunos por delegación directa, otros por delegación indirecta, como pudiera ser pues la designación que se le hace a el presidente de la Suprema Corte de Justicia y a un juez de Suprema Corte de Justicia que son miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. En el caso del juez, pues opera como secretario del Consejo Nacional de la Magistratura. Otro pudiera ser también de esos designados, o de esa designación, o de ese enfoque indirecto dentro de la democracia representativa, que lo sería el Procurador General de la República, el Presidente de la República, 2 miembros de un segmento del Congreso, y 2 miembros del otro segmento, o sea, me refiero a ambas cámaras, 2 diputados, 2 senadores, incluyendo pues los incumbentes de las respectivas cámaras, y 2 entonces que encarnen la segunda mayoría. En este caso pues lo es el presidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho, el presidente del Senado de la República, Reinaldo Pérez Pérez, el presidente Danilo Medina Sánchez, Jean Alain Rodríguez, el Procurador General de la República, Mariano Germán Mejía como presidente de la Suprema Corte de Justicia, y Fran Soto como secretario, que a su vez es juez de Suprema Corte de Justicia. Además también de 2 congresistas, el senador Paliza, que a su vez es el presidente también del Partido Revolucionario Moderno, que encarna en el Senado la segunda mayoría porque tienen 2 senadores, y también no solo por el tema de 2 senadores, sino por la cantidad de votos que sacaron. Y también entonces por otro lado la diputada Josefa Castillo, que también encarna la segunda mayoría como PRM en la Cámara de Diputados.
Todo ello conforman ese órgano que se llama Consejo Nacional de la Magistratura y que se aboca en lo sucesivo a ir supliendo, a ir pues llenando, ni siquiera las vacantes, esa sería una, en el caso de vacantes, sino aquellos miembros de altas cortes, que son las funciones del Consejo Nacional de la Magistratura, que ya hayan cumplido, como son 4 jueces del Tribunal Constitucional de la República Dominicana y los miembros de Suprema Corte de Justicia, que no se trataría de que hayan cesado, de que hayan cumplido, porque para eso estaríamos hablando de 75 años de edad. Si tiene 75 años de edad, pues corresponde al Consejo hacer el correspondiente cambio, pero en esta oportunidad, de manera normal, ordinaria, cuando llegan al término de un periodo de lo que pueden hacer, de 7 años, como sería lo que va a acontecer ahora en diciembre, pues entonces el Consejo Nacional de la Magistratura le corresponde hacer la correspondiente evaluación del desempeño de estos jueces para ver si los ratifica por otro periodo más o si simplemente lo cambia y selecciona a otro proveniente de la carrera en un 75% y en un 25% si son de fuera, abogados que tienen también el derecho a postularse. Pues en esta oportunidad, para hacer esas verificaciones en la evaluación, unos 12 jueces del Tribunal Supremo, de la Suprema Corte de Justicia, pues tienen vocación de evaluación, y 4 jueces del Tribunal Constitucional, que no es una evaluación, como lo ha aclarado objetivamente el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, no es una evaluación, porque ahí no hay bajo ningún concepto pues la forma de repetir, de manera excepcional estos 4 que saldrían, pudieran posteriormente o ahora mismo en el proceso de selección, pudieran entonces optar por una repostulación o por una postulación más. En el caso concreto de estos jueces, porque los otros están impedidos por el nunca jamás. Todo el que dura 9 años pues está impedido por el nunca jamás, que es lo que deben durar, pero la renovación por tercio para poderse operativizar pues ha implicado que una parte tengan 12 años, duren 12 años, y los otros pues solamente duren 6. Estos que se van de 6 son los únicos que de manera excepcional podrán pues repostularse o volver a aspirar posteriormente. Pero no es un proceso de evaluación, sino que es una selección a partir de los parámetros que plantea el Consejo Nacional de la Magistratura. Lo prudente, lo positivo, sería que se inicie, porque hay tal vez más tiempo para el tema de la Suprema, se inicie con los jueces del Tribunal Constitucional, amén de cuando habíamos planteado que por un tema de economía, la posibilidad de que se hicieran juntos, pero en términos del diseño, de la metodología, de las implicaciones que supone en el caso de uno y en el caso de otro, uno que es una selección y otro que es una evaluación para posterior selección o cambio, ratificación, responden a naturaleza diferida o diferente, y por eso ciertamente tal vez lo más conveniente que esto se haga primero los 4 del Tribunal Constitucional. Yo creo que sí, que es una reflexión que hacemos, los 4 del Tribunal Constitucional, y posteriormente en el mismo proceso, pero más adelante un poquito, pues se trabaje con lo de Suprema Corte de Justicia. Lo que debe sí ser es un imperativo rápido, debió haberse hecho hace mucho, son los del Tribunal Constitucional, porque le venció su periodo desde enero del año en curso, del presente año. Estamos hablando ya de 9 meses que está el periodo ya caducado, que está vencido. Es una falta del Consejo Nacional de la Magistratura no darle una observación rigurosa a este mandamiento constitucional. Yo voy a ir para darle más cuerpo, más detalle de todo este proceso que se avecina y que se estará desarrollando, para dar más detalles y por qué no nuestra particular apreciación de qué entendemos, qué estimamos nosotros que deben ser las líneas, que ya lo hemos fijado de hecho públicamente, a tomarse en consideración para el desarrollo de este importante acontecimiento. Pero primero voy a ir a una pausa para cuando regrese, pues entonces ya en este su espacio Toda la Verdad, seguirle dando más cuerpo a ese y otros temas. Volvemos en breve.
Mis amigos, Trajano Potentini con ustedes. Continuamos con su espacio, Toda la Verdad. Hoy pues dándole un tratamiento profuso, luengo, largo, y por eso digo, voy casi a utilizar este espacio, este programa para referirme a ese acontecimiento que se llama el cambio, el proceso de selección, evaluación de miembros de altas cortes. Hace poco, no hace mucho, más de un año, casi 2 años, pues asistimos a algo similar para unos 4 jueces de Suprema Corte de Justicia y para los miembros del Tribunal Superior Electoral. Ahora sería Suprema Corte de Justicia, pero fundamentalmente, inicialmente, que es lo que está vencido ya con creces, Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Nosotros como sociedad civil hemos apuntado, hemos planteado de la necesidad de que pues sea un proceso abierto, participativo, transparente, que el mismo sea televisado, que la sociedad pues tenga el espacio para hacer objeciones de los candidatos, que esto pues a partir de este sistema pues se dé con la mayor transparencia viable posible, lo cual pues me parece que no será de mucha dificultad, toda vez que este mismo Consejo Nacional de la Magistratura, el mismo presidente Danilo Medina y otros, el único cambio que hay es de que anteriormente pues tuvo Yomaira Medina como presidenta de la Cámara de Diputados, encarnando esa posición. Después todos son los mismos, Yomaira Medina, y que ahora está Radamés Camacho. En esencia, bueno, en más del 90%, pues la composición, o el 90% yo diría, la composición pues sigue siendo la misma. Y en esencia la misma, porque son miembros, en términos de la hegemonía que tiene, muy afines del Partido de la Liberación Dominicana. Lo que nosotros aspiramos es por lo que vamos a hacer votos, de que eso se dé con esa cobertura que, reitero, no advertimos que vayan a haber grandes inconvenientes porque ya hay la experiencia y creo que lo hicieron y dejó la satisfacción, aun cuando siempre habrán cuestionamientos, que es bueno que lo hayan porque esa es la democracia, siempre habrán cuestionamientos, señalamientos, esa es la función de organizaciones como nosotros, grupos de presión, sociedad civil y por qué no de la propia oposición. Pero en democracia siempre hay que propiciar, que procurar tener pues la mayor cercanía posible con lo que es el consenso y con lo que es la satisfacción social, que es lo que augura pues la legitimidad, pero siempre en ese espacio, en ese escenario. Y no será, reitero, difícil el que todo esto se dé, porque ya hay precedentes que lo único es que hay que recoger esas prácticas positivas, seguirlas ampliando, seguirlas profundizando, que es en definitiva el interés y que salga lo mejor. Yo veía que hace algunos días el comunicador Carlos Peña del Gobierno de la Mañana, de la Z101, hacía la observación o la propuesta de que de la conveniencia, de la mayor legitimidad que pudiera tener en términos democráticos, el que los jueces de altas cortes fueran seleccionados por voto popular. Yo creo que es una gran propuesta, desde luego una propuesta que no hay cómo considerarla en esta oportunidad, en este momento, porque la misma resultaría en una modificación de la Constitución. Creo que para eventualmente una modificación de la Constitución que nosotros suscribimos, que nosotros estamos de acuerdo, pudiera ser esa una parte por demás importante, como otros puntos que merecen ser remozados, merecen ser cambiados, y que es, ¿por qué no?, aspectos en los que estaríamos, si se quiere, ante un eventual consenso, como es el hecho de unificar las elecciones, porque se quisieron unificar, pero no se unificaron en definitiva porque cogieron y dejaron para el mes de febrero del mismo 2020, hizo una entrada en vigencia diferida en aquel entonces, lo que serían las elecciones municipales y las congresuales, pues entonces juntas con las presidenciales. Eso en términos prácticos no responde a la naturaleza de la economía de la República Dominicana, los gastos, el montaje, desmontaje de una elección, la logística, la Junta, las posibilidades de la Junta.
que ya hoy quedan desbordadas las posibilidades de la Junta Central Electoral con lo que es esta ley de partidos políticos, que le impone entonces ya un activismo sin precedentes, que no sabemos cómo va la Junta a lograr pues una implementación objetiva, institucional de esta ley, de cara a los apremios que de la noche a la mañana pues le han llegado a sus manos. Porque no nos planificamos aún cuando teníamos 20 años discutiendo esto, pero lo más positivo, bueno, que llegó en algún momento, pues ya la tenemos, la ley. Tal vez debieron haber diferido su entrada en vigencia en algunos puntos para que la Junta pudiera, pues, a partir de un calendario, hacer las discusiones, hacer los ajustes y darle los plazos de rigor a los partidos políticos, que automáticamente todos están en default, todos están en falta, porque la ley es de aplicación inmediata y como tal, si no se difiere su entrada en vigencia, si no hay una vacatio en leyes o una vacaciones judiciales, entonces hay ese inconveniente que tiene esa ley, y por eso habría que esperar pues tener de la Junta Central Electoral la comprensión suficiente para pues asimilar los planteamientos que la misma estaría haciendo de cara a ir pues organizando cómo es que va a desenmarañar todo lo que supone la implementación de la ley de partidos políticos. Pero lo cierto es que le quedan grandes todas estas funciones a la Junta Central Electoral, que se ha convertido en un superorganismo, porque tiene el registro civil, tiene la identidad, que son dos aspectos, el registro civil y la identidad, que en una modificación constitucional que desde ya nosotros podemos decir que estaríamos planteando, desde ya en una modificación constitucional tendrían que considerar que esto pues se saque de la Junta Central Electoral y que sea un órgano aparte que unifique el registro civil, la identidad y pasaporte, lo unifique en una sola dirección general, en un órgano que se encargue entonces de gestionar esos aspectos que son tan nodales y que tienen que estar entrelazados, pasaporte y la identidad. Tú no te explicas cómo la cédula está en un sitio y pasaporte en otro, donde tiene tantos datos que deben manejarse de manera cruzada. Entonces yo creo que esa sería también una propuesta a considerar de cara a quitarle a la Junta Central Electoral pues ya esas tantas funciones que tiene y que querían la gente del Tribunal Superior Electoral en una idea quimérica que no es manejable, que no es atendible para el momento. No sé más adelante si pudiera discutirse, que era la división en cámara de las juntas en los pueblos, o sea, hacer tribunales de primera instancia en ciento y tantos de los municipios, una carga de trabajo mínima para 4 años de un tribunal con el equivalente, si se quiere, una especie de jueces de paz o de primera instancia, con un presupuesto de casi 500 millones de pesos, lo cual pues no se corresponde con la situación del Estado en términos de su presupuesto general. No podemos seguir cargando, ampliando un tema que bien puede ser objeto de la competencia de los tribunales o de los juzgados de primera de paz a nivel nacional. Yo creo que sí, que pudiera ser atendible los juzgados de paz y que ya sea una especie de instancia de apelación o de revisión de otra instancia ya en el Tribunal Superior Electoral. Pero ciertamente atendible la decisión que han tenido a bien esta comisión que está trabajando el tema en el Senado de la República, una comisión mixta, la ley electoral, que hayan hecho estos planteamientos. Pero no me voy a digregar mucho del tema, solo quise esa nota al margen para decir que sí, que es viable, que es oportuno contemplar una modificación de la Constitución en la República Dominicana para muchos aspectos que bien pudieran considerarse, como lo es también un Ministerio Público Independiente y otros tantos que habrá que considerar en lo sucesivo, y dentro de ellos pues acoger la propuesta que hace el periodista Carlos Peña de que los jueces pues sean por voto popular. Al momento no es viable, no es posible, porque es un tema, es una facultad que tiene el Consejo Nacional de la Magistratura en la Constitución y que en modo alguno puede delegársela a nadie. Es una facultad que le corresponde y que tienen que ejercitar, tienen que ejecutar ellos, y más aún cuando estamos en falta con el cumplimiento de la misma Constitución, de acuerdo a la Constitución, de los jueces constitucionales y ya de los jueces de Suprema Corte de Justicia, que se impone entonces una evaluación para el mes de diciembre. Vamos a ir a otra pausa y cuando regresemos con más del contenido de este su espacio Toda la Verdad. Volvemos en breve.
Continuamos con su espacio, Toda la Verdad. Trajano Potentini, pues un servidor, y hoy dándole cuerpo pues a lo que es nuestro análisis del seguimiento, de la pertinencia, que esperamos con este acontecimiento, que es ese certamen, ese proceso de selección del Consejo Nacional de la Magistratura para algunos miembros de las altas cortes, 12 que tienen vocación de Suprema Corte de Justicia, de ser cambiado, y 4 del Tribunal Constitucional. Hemos entonces planteado, hemos dicho, hemos venido, si se quiere, ambientando en términos didácticos, en términos de orientación, de información, de qué se trata el Consejo Nacional de la Magistratura, su raigambre constitucional, ese órgano que tiene como facultad pues estricta y exclusivamente lo que es pues en la República Dominicana el cambio de esas altas cortes, de esas autoridades, y que ya el consultor jurídico del Poder Ejecutivo pues ha planteado el consultor jurídico las informaciones de que estaríamos próximamente pues planteando pues el reglamento para la evaluación de lo de Suprema Corte de Justicia y los datos ya para la apertura de los del Tribunal Constitucional. El día 2 del mes de octubre pues se van a dar esos detalles, y desde ya quienes aspiran al Tribunal Constitucional de la República Dominicana y a la propia Suprema tienen que ir aceitando, tienen que ir engrasando lo que son pues su hoja de vida y los requerimientos que se piden para postular en eso que es un derecho que tienen todos los dominicanos, o sea, los que cumplen con los requerimientos, 12 años de ejercicio profesional, amén de la vocación de servicio, del componente democrático, de la hoja de vida, del perfil de especialización, qué sé yo, muchos datos también que a la hora de estructurar un perfil pues también deben ser considerados en este tema del Consejo Nacional de la Magistratura. Todo eso pues es conveniente y que sea abierto, democrático, transparente, es lo que hemos dicho, y que se acerque al mayor consenso posible, aun cuando es por mayoría simple que se toman las decisiones, pero creo que siempre es oportuno, y es la anotación que ha dado Danilo Medina, de siempre propiciar, buscar un consenso, por lo menos ese acuerdo, aun cuando es mayoría simple, pero siempre es positivo el mayor consenso que se pueda recoger alrededor de este tema, de jueces de alta corte que tiene que ver con justicia, y que como tal se necesita de la mayor legitimidad que se le pueda pues cobijar o dar a este proceso de selección. Siempre, reitero, siempre habrán cuestionamientos, no habrá pues la conformidad de la totalidad, y eso es lo que te significa que esa es la democracia. La democracia es lo que se da es la regla de la mayoría, porque el consenso absoluto no es viable, no es posible nunca. El consenso absoluto no es posible. Y lo que indica esos niveles de democracia es precisamente, señores, esa capacidad de disentir que pueden tener algunos. No tendremos que estar nunca todos de acuerdo. Siempre la disidencia en democracia es positiva. Por eso vemos ahí a Guido Gómez Mazara, que como ciudadano, como político, pues está haciendo algunas objeciones, al margen de que estemos o no de acuerdo con la misma. Creo que siempre deben ser tomadas en consideración, deben ser escuchadas. Esa es la democracia, aun cuando es imposible, es uno de los planteamientos, de que el Consejo Nacional de la Magistratura pueda quitarle a personas que tienen un periodo, pueda retirarlo de su cargo, porque tienen un periodo que tienen que cumplir con el periodo, y una vez haya concluido el periodo sí están en condiciones de removerlo, salvo estemos en presencia de un delito mayor, qué sé yo, algo que le imposibilite, un delito del más alto nivel, pero fuera de ahí tienen que cumplir con su periodo. Pero siempre será positivo el que haya pues esa opinión que pueda ser tomada en cuenta de cualquier dominicano, en el proceso de selección, pues también hacer los planteamientos del lugar en relación a tales o cuales candidaturas. Ojalá que esto siempre se
conozca y se maneja en virtud de la propia Constitución, del debido proceso de ley, de que no se condene a nadie sin escucharlo, no una condena en los términos de la justicia, sino hasta una condena moral de que se le saque a cualquiera, siempre observando el debido proceso, que es extensivo como derecho fundamental a toda actuación. Lo ha establecido el propio Tribunal Constitucional. Y más bien es lo que nosotros esperamos, que ese proceso pues se dé en ese clima, en ese ambiente, de que pueda el país conocer con la mayor transparencia en los términos que eso se vaya dando. Muchos hacen el planteamiento de que no sean personas que tengan vinculación política, bueno, pero eso va a ser un poco difícil, amén que no debe descartar a nadie el hecho de que pueda tener vinculación con algún partido, porque eso no te quita la posibilidad del ejercicio de tus derechos. Lo que tiene que haber siempre es la institucionalidad, de que el componente partidario no sea lo que sea tomado, valga la redundancia, en consideración para seleccionarte. Porque tú puedes ser político en el momento. Ahora, evidentemente que no un político con un activismo amplio de dirigente, pero el que tú puedas tener algún vínculo con un partido, no veo que eso necesariamente pues te inhabilite, te imposibilite, porque es un tema constitucional. Lo que no debe ser eso tomado en consideración para que sea el fundamento como perfil de llevarte a una posición. Amén de que después de que te den la posición tendría entonces que separarte total y absolutamente y asumir entonces tu función de juez. Eso fundamentalmente para lo del constitucional o para los que aspiren a Suprema, porque ya los que están en la carrera pues no están bajo sospecha política, los jueces de Suprema, porque ya su fundamento es el seguimiento de la carrera. Pero lo que vendrían o aparecerían como resultado de la cuota de los de fuera, de lo que solamente son abogados, pues evidentemente que sí podrá ser eso tomado en consideración. Pero reitero, no debe a nadie impedírsele la posibilidad porque tenga algún vínculo de naturaleza política, o sea, porque pertenezca a un partido, si no es un militante, que su militancia sí pudiera entonces sí comprometer su buen juicio en relación a lo que sería su ejercicio profesional posteriormente. Yo creo que son muchas de las cosas que habrá que seguir discutiendo, y yo pues son las recomendaciones que vamos a dar especial seguimiento a este tema. Vamos siempre pues a ponderar algunas eventuales candidaturas que desde nuestro punto de vista pudieran ser positivas, que sean tomadas en consideración, y como sociedad un especial seguimiento a este tema por demás para nosotros trascendente, esta labor que debe ejecutar el Consejo Nacional de la Magistratura. Yo me voy a ir ahora pues yo diría ya que a nuestra última pausa, para cuando yo regrese pues ya abordar fuera del Consejo Nacional de la Magistratura lo que es el seguimiento que nosotros como Fundación Justicia y Transparencia le hemos venido dando al tema de las Cuevas de las Maravillas, un amparo que estamos ya a la espera de que el mismo sea fallado, y también el proceso de selección ya y juramentación recientemente de los nuevos titulares del Ministerio Público que ya tomaron el pasado viernes 21, tomaron posesión, y ya tenemos nuevos incumbentes para ver cuál es la impresión de todo esto. Volvemos en breve. Mis amigos, con la parte final de este su espacio Toda la Verdad, Trajano Potentini, hoy pues nos hemos referido casi en la totalidad del programa a pues el proceso de selección al que le daremos seguimiento de manera especial de los miembros de las altas cortes por parte del Consejo Nacional de la Magistratura, que toca convocatoria. Ya habríamos dicho que debieron haberlo hecho pues desde el mes de enero con lo del Tribunal Constitucional, pero bien, lo van a hacer ahora.
vamos pues a dar el seguimiento que demandan las circunstancias en este tema, un tema para nosotros pues por demás especial. Especial porque se trata de ir remozando, de ir cambiando la justicia, y la justicia es un insumo base de la democracia. Y a propósito de justicia, y es lo que voy ya a tratar en este último segmento, es el Ministerio Público, con lo que hizo ya el pasado viernes 21, la juramentación de los nuevos titulares de fiscales, procuradores generales de corte, en lo que ha sido pues sin precedente, porque es la primera vez después de la ley 133-11, que es la que instituye el estatuto con un carácter de permanencia y por qué no de carrera del Ministerio Público. Eso no se había hecho y había sido un clamor de la sociedad, por eso nosotros descartamos, y ya lo hemos planteado, de que haya sido este concurso con el objeto deliberado de hacer saltar a tal o cual Ministerio Público de un cargo. No, es que tocaba en términos institucionales y tenía que hacerse porque es el espíritu, esa es la esencia de la carrera, que haya movilidad, que haya cambio, porque si no, de poco sirve que te fajes porque no hay el incentivo, no hay el premio de que ascienda, y es una carrera. Y si es una carrera y te vas poniendo viejo y vas trabajando y te vas desarrollando y vas aprendiendo, el tope de esa carrera culmina en la parte de la Procuraduría, o por lo menos procuradores generales adjuntos de la Procuraduría General de la República. Entonces, para llegar a eso, si estás como fiscalizador, tienes que ir avanzando, porque si no te vas a envejecer, te vas a petrificar. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos en la República Dominicana en todos los niveles, que los viejos no quieren abandonar, no quieren soltar, y van a esperar que la juventud pues llegue con un bastón en las manos, pues ya a hacerse cargo de algún espacio donde pueda pues poner a prueba sus capacidades para lo que sea su preparación, para lo que ha venido trabajando y sacrificándose. Y ese era el clamor, eso era lo que se pedía. Gracias a Dios que este procurador lo hizo, un concurso, cuestionamiento, esa es la democracia. Y cuestionamiento no han habido internos, que eso serían pues lo más problemático, porque los cuestionamientos internos entonces son lo que te dicen que se estaría afectando derechos entonces de algunos, porque si hay un cuestionamiento interno, pues ahí están las instancias internas de los tribunales, y por qué no también el mismo Consejo Superior del Ministerio Público, un recurso, qué sé yo, jerárquico, un recurso de cualquier tipo, pero a lo interno eso no lo ha habido, que son los afectados directos dentro de la carrera. Eso te dice que por lo menos se asumió, se acogió como positivo, y se observó, se llenó ese debido proceso de ley interno, o por lo menos hay una conformidad, lo han aplaudido mucho. Bueno, hay hasta abogados aplaudiendo el caso particular de La Vega, donde hasta una fiesta, hubo uno, bueno, que hasta preso cayó, que es de lo que están promocionando una fiesta por el cambio de la fiscal. Esa es la democracia. Si tú no estás de acuerdo, pues perfectamente, esa fiesta, beber romo, lo que tú entiendes, y eso hay que permitírselo, porque la protesta hasta en ese sentido, o más que la protesta, la libertad de expresión, y con eso tú no estás afectando a nadie. Tú sientes la tranquilidad, el regocijo, porque entendía que esa fiscal no estaba haciendo pues su trabajo. Esa es la democracia, y por eso esos cambios tenían que darse. Nosotros reiteramos nuestras felicitaciones al Procurador General de la República, al grupo de fiscales, muchos pues que conocemos y que entendemos que tienen los méritos, algunos hasta para ser procuradores generales de la República, y el tiempo dilatado que vienen haciendo en el Ministerio Público como carrera. Entonces sí, eso era atendible, y ojalá que esto no sea el proceso de una coyuntura, de que el diputado Amado Díaz venía agitando mucho con eso, había logrado incluso hasta la Cámara de Diputados pues emitiera una reelección, una resolución pidiendo, haciendo mandatorio eso, en cumplimiento de la ley. Debió haber un amparo de cumplimiento hace mucho por ese tema, como es el caso del Tribunal Constitucional, con el Consejo de la Magistratura, la Defensa Pública. Muchos estamentos que están vencidos ya y que hay que dar atención a la institucionalidad de la ley, como hicieron con el del Banco Central y otros altos cargos que cada cierto tiempo o te confirman o te remueven. Entonces eso debe ser así.
Eso tiene que ser así, por eso nosotros felicitamos al procurador y al Consejo Superior del Ministerio Público y de igual forma pues también a los nuevos titulares, que lo esperado es que hagan su trabajo apegado a la institucionalidad, a las leyes, y que traten de superar pues a quienes estaban, o por lo menos hacerlo igual. Hay temas ahí que hay que ponderar. El caso de Jenny Berenice, que creo que hizo algún trabajo, merece el ascenso a Procuradora General de Corte Adjunta, que es lo que dentro del escalafón le corresponde, y creo que también los otros. Y hacer la evaluación y hacer el levantamiento y ver las estadísticas, una auditoría operativa de su labor, de su trabajo. Creo que el de Jenny, en el caso particular, pues está por el tema mediático, está acreditado ahí, la pasión con que y vehemencia con que le dio seguimiento a un sinnúmero de casos. Yo creo que hablan muy positivo de lo que fue su gestión, pero todo tiene un tiempo y esa es la institucionalidad y esas son las leyes. Entonces nosotros saludamos y ojalá no sea una coyuntura, sino que se dé esto de manera paulatina, de manera normal, y que esto pues entonces no despierte el escepticismo, la queja de sectores, de los medios de comunicación, de la sociedad, porque hay que tratar en democracia de acercarse siempre lo más posible al consenso. Nunca estará todo el mundo de acuerdo. Eso es hoy, mañana y siempre. Nunca estará todo el mundo de acuerdo, pero debe siempre pues tener esa legitimidad que da la mayoría, como es la mayoría que está apoyando esos cambios, porque había sido, reitero, un clamor de la sociedad. Yo ya ahora en los últimos minutos, en la parte final de este espacio, pues lo que quiero ya es referirme a una propuesta. Pero propuesta ya judicializada. Por un lado, digo judicializada porque está en curso una de ellas, que es una acción de nulidad del Defensor del Pueblo, a lo que es la donación de las Cuevas de la Maravilla, que lamentamos, tal vez debió haberse integrado como interventor voluntario en lo que fuera pues un amparo que la Fundación Justicia y Transparencia llevó a cabo por muchos meses, que discutió ya el fondo y que está a la espera de fallo, de el impedimento constitucional que tiene la eventualidad, el planteamiento de donar las Cuevas de la Maravilla. Nosotros pues ya hemos dicho que no es viable, que no es posible, porque eso rompe el esquema constitucional, porque no le corresponde a los diputados, a los senadores hacer una aprobación de este tipo, de esta naturaleza, sin que concurquen la Constitución. Y lo hicimos en amparo, y decían los abogados de la Cámara de Diputados que no se le puede prohibir la capacidad de legislar a los diputados, que es una facultad que ellos pueden hacerla. La capacidad de legislar es una cosa diferente a la homologación de un contrato, que no es legislando, no es una ley. Lo que están es santificando lo que hizo Hipólito Mejía en el año 2003-2004, fundamentalmente en el 2004, que le dona esos terrenos, en ese entonces 30 millones de metros cuadrados, incluyendo las Cuevas de las Maravillas, a un patronato, al Patronato Cuevas de las Maravillas, que lo ha gerenciado, de hecho, con mucho éxito, desde esa fecha hasta el día de hoy, y lo está gerenciando y lo está manejando. Lo único es que quieren concretar esa donación para venderlo, cederlo, alquilarlo, hacer lo que quieran ya como una propiedad privada, a título gratuito. Y es lo que ha encontrado la oposición. Es lo que ha encontrado la oposición de el Defensor del Pueblo, pero sobre todo de que somos pioneros en esto, y por eso estamos ya a la espera del fallo, porque se conoció el fondo, ya hace más de un mes que se conoció el fondo, y no tenemos el fallo. Queremos el fallo y lo vamos a pedir y se lo vamos a reiterar a los jueces del Tribunal Superior Administrativo, para que salvaguarden lo que es este derecho fundamental que tenemos los dominicanos, en un ejercicio de ponderación y por qué no de certificación de que se trata de un precedente vinculante para todos los poderes públicos, lo que hiciera ya el Tribunal Constitucional en una oportunidad, pues ya diciendo que las áreas protegidas, el Parque Nacional, como es el caso ocurrente de la Cueva de la Maravilla, no hay como donarlo. Y digo que no es la posibilidad de los diputados el legislar, o que se le estaría quitando con este amparo, porque es una función, si se quiere, administrativa, que tienen como órgano público, como poder público. Homologar un contrato de una donación que se dio no es legislando, y por eso tiene la facultad el Tribunal Superior Administrativo de hacer ese llamado, de dar ese mandato. Es lo que estamos esperando para pues darle
el abrigo, la seguridad, la garantía de que las Cuevas de la Maravilla, el ámbito en términos arqueológicos, en términos culturales, el bien más estimable que pueda tener civilización o sociedad alguna, como garante de nuestra historia, de nuestra identidad, el tema de los taínos, las pinturas, las diversas manifestaciones culturales que allí están en esa Cueva de la Maravilla. Que eso no se puede regalar, que eso no se puede dar. No solo porque hoy día pues tenga un valor de más de 500 millones de dólares que estaríamos dando del patrimonio del pueblo, estaríamos regalándole a un patronato, como regalamos en su oportunidad a la UNFU, donde está IKEA, que fue vendido, a la iglesia donde están los Downtown Center, que también fue vendido, como dimos con supuesta vocación agrícola los terrenos extensos, larguísimos, que hoy pues albergan lo que es el Jardín Memorial. Todo eso no podemos seguir repitiendo. Deberíamos, más, yo creo que tratar de echar para atrás esas donaciones por el uso que le dio la iglesia y los dueños y la UNFU y quienes han tenido esto, y la gente del Jardín Memorial. Mucho menos pues seguir potencializando, profundizando ese cáncer. Eso no es posible, que ya en la actualidad, que fue el cambio que hizo Leonel Fernández en el 2005, cuando lo presionaron para que concretara esa donación, les recortaron pues más de casi 20 millones de metros cuadrados, y ahora son 10.400.000 metros cuadrados, que son los que tienen ese valor y que están esta gente pidiendo, y en lo que nosotros esperamos entonces que dé por Dios ya este Tribunal Superior Administrativo pues dé el fallo final y definitivo de ese amparo que estamos esperando. Ha estado con ustedes Trajano Potentini en este su espacio, Toda la Verdad. Agradecer el favor de su sintonía y será pues hasta la próxima. Muchas gracias.